Amén, hermanos. Muy buenas noches. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo de poder estar hoy día, pues, una vez más, permitiendo el Señor que estemos hoy juntos, de poder escuchar la palabra del Señor, propósito de Él, entrenarnos, capacitarnos, propósito de Él es que usted sea un testigo para estas 237 naciones y pueda usted tener, pues, que llevar este evangelio, cuál es el propósito del Señor. Amén. Así que le damos la bienvenida, damosle gracias a Dios y vamos a orar. Cierre sus ojitos ahí y vamos a decirle: Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor Padre, disfrutar de este día. Gracias, amado Dios Padre, Señor, porque es propósito tuyo, es la gracia tuya por enviar también a tu Espíritu Santo a guiarnos, Señor Padre, a poder enseñarnos, a hacernos recordar, Señor Padre, de los estudios, del Evangelio, de Jesucristo, Señor, y todo propósito, Señor, que el cual, Señor, tú has establecido, Señor, para que nosotros seamos esa evidencia viva, Señor Padre, en esta época. Señor, propósito tuyo es que nosotros estemos hoy, Señor Padre, en este año 2023, para hacer, Señor Padre, esa evidencia viva, Señor Padre, que podamos testificar en todo tiempo, el no callar, Señor Padre, tu evangelio, el dar a conocer, Señor Padre, la verdad, la única verdad del problema fundamental, la cual vive el mundo, y que nosotros como iglesia, Señor Padre, se nos ha dado este misterio del reino de los cielos. Señor, queremos darte las gracias. Te pedimos perdón, Señor Padre, por todo, Señor, acontecer, todo aquello que esté oculto, pensamiento, Señor Padre, Señor, de obra también, Padre amado, Señor, y haz con nosotros, Padre Santo, conforme a tu voluntad, que seamos esos instrumentos, Señor Padre, y que, Señor, el mundo pueda ver a aquel que vive en nosotros. Te damos las gracias, amado Dios Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Amén, hermanos, muy buenas noches. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar en ese tiempo. Gracias por entregarle el tiempo al Señor. Amén. ¿No? Importantes hoy aquel que nos da el tiempo, aquel que nos da la vida, pues entregarle este pequeño pero corto tiempo, pero necesario. Amén. Así que vamos a la palabra de Dios. Hoy estamos pues en esta lección 23, ¿no? La vida de gracia de Abraham. Y para esto vamos a Génesis capítulo 18. Amén. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 del 1 al 21. Amén. Vamos a acordar un rato acá. Amén. Génesis capítulo 18 del 1 al 21. La promesa del nacimiento de Isaac. ¿No? Que recordemos pues que Dios, Jehová Dios se aparece a la edad de 99 años, ¿no? De Abraham. Y para esto pasaron pues aproximadamente 25 años, ¿de acuerdo? Pero en el transcurso de los 11 años ya nace Ismael. ¿Estamos? ¿No? Entonces, ahora vamos a la promesa. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan
y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz pan, ¿no? Haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Verso 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, e hizo, dice, iba con ellos, y Jehová dijo a Abraham, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos es agravado a un extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Amén. Entonces, vamos a la introducción. Dice, Abraham continuó su vida de oración creyendo en el pacto. ¿Ok? O sea, lo que vino a hacer Jehová Dios fue simplemente hoy hacerle recordar, ¿no? Hacerle recordar lo que él ya había prometido, aun cuando muchas veces todavía, pues, Sara no creía, ¿no? Porque era, eh, humanamente era imposible, ¿cierto? ¿Ok? Ahora, punto 1. Dios abre el camino continuamente si el pueblo de Dios ora. Y para esto, Mateo 6:33. Todos lo sabemos, ¿cierto? Pero es necesario repetirlo, es necesario que esto pues, tenga que cada día grabarse en mi vida. El Señor nos dice en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando nos dice el Señor, ¿no? En Mateo 6:33, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? Que el reino de Dios se instale en tu vida. Si nosotros no tenemos instalado el reino de Dios, jamás vamos a orar, jamás vamos a ser creyentes, jamás vamos a estar en el pacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que salir del mundo carnal para poder ver lo espiritual. No podemos estar
mitad carnal, mitad espiritual. No podemos estar viviendo, porque eso se llama vivir una vida religiosa, y cuando tú vives una vida religiosa, no hay respuestas, hermano mío. Va a haber respuestas, pero respuesta de las tinieblas, ¿no? Vamos a ser siempre engañados y nos estamos engañando nosotros mismos, creyendo que muchas veces es suficiente con estar, muchas veces quizás solamente yendo los domingos a la iglesia. Pensamos que muchas veces quizás, no, es que nosotros leemos aquí, oramos aquí. El Señor nos da mandatos, mandamientos, leyes, ¿no? Estatutos, reglas, consejos para que todo nos vaya bien. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes a todo lo que Él ha establecido, porque Dios va a querer siempre lo mejor para nosotros. Ahora, Mateo 24:14, ¿de acuerdo? Y Mateo 24:14, pues, ¿no? ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿No? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Solo así vamos a poder predicar. Si el reino no se instala en mi vida, no, yo no voy a poder predicar nada. Todo lo mío va a ser carne, todo lo mío va a ser preocupaciones carnales, ¿no? No tengo nada espiritual. Lo que tengo te doy. ¿Qué tengo? Si no tengo palabra, no tengo evangelio, no tengo el mensaje del púlpito, si no tengo la oración, si no tengo el pacto, si no tengo a Jesucristo, definitivamente simplemente soy un ser vacío y mi vida va a ser un fracaso. Por eso que es necesario, obviamente, que si nosotros tenemos el pacto, vamos a poder orar. En otro tiempo rezábamos porque vivíamos una vida religiosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros oramos y tenemos a Cristo, pues Dios va a abrir el camino. Esto es continuo, esto es todos los días, no es simplemente, ¿no? Como comúnmente, pues, se dice, ¿no? ¿No? Que, que muchas veces tenemos que saber que para los hijos de Dios los cielos están abiertos, siempre. Para los hijos de Dios los cielos están abiertos, siempre. ¿De acuerdo? Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando hayas recibido al Espíritu Santo. Mateo 28, por favor, también verso 16, ¿no? Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos también a Marcos, ¿okay? Libro de Marcos, capítulo 16, del 15 al 20, pues también viene aquí Marcos, habiendo oído este mandato, también nos escribe en su evangelio y le dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? La orden, el mandato. Nosotros tenemos que ser obedientes a este mandato. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán solo a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Verso 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba, ¿ok? En el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales
que le seguían. Se da cuenta que no estamos solos, ¿no? Por eso que acá se reafirma una vez más este verso 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Por qué? Porque es un mandato, se ha predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Pero ¿qué más dice? Ayudándoles el Señor. Por eso que el Señor, cuando tú ves esa disposición, cuando Dios ve el corazón, cuando Dios ve el interés, ¿no? Él va a poner a las personas, aun cuando quizás tú no estés muy bien, ¿no? Simplemente el simple hecho de poder decirle, Dios va a saber qué es lo que tú sabes y va a hablar por ti. Recuerda lo que dice Jeremías 15:19, ¿no? Serás como mi boca, ¿no? Y no vas a callar, pues Él es el que habla, Él es el que te abre la boca, ¿no? Entonces, y te vas a quedar muchas veces sorprendido, ¿no? De lo que estás hablando, ¿no? Entonces, y es ¿por qué? Porque es el Señor ayudándonos simplemente para confirmar la palabra. Amén. Segundo punto, nos da las nuevas fuerzas. Hechos 1:8, y recibiréis poder. Definitivamente, jamás Jesús nos va a enviar al campo sin tener protección. Jamás Dios nos va a enviar al campo si no tenemos hoy la fortaleza, jamás esa seguridad, ese poder, esa autoridad. Jamás. Por eso que Jesús reunió a sus discípulos en Hechos 1:8, 40 días, donde hubo sanidad, palabra, oración, ministración, ¿no? Y ellos salieron pues con un solo concepto, una sola respuesta. Sabían que eran representantes del reino de Dios y tenían que dar la única respuesta al campo, solo Cristo. Por eso de que van seguros, ¿no? Y también vamos también a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, del 1 al 7, ¿no? Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dice, por favor, no son lenguas de fuego, dice lenguas como de fuego, ¿de acuerdo? Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se da cuenta? Entonces, es el Espíritu Santo que te hace hablar. No eres tú, no soy yo, no es usted, es el Señor haciéndolo todo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Habían 15 naciones ahí reunidas. Y este hecho, ¿no? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, o sea, ¿no? Maravillados, asombrados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No? ¿No? Entonces estas 15 naciones estaban sorprendidas al escuchar pues la predicación del evangelio solo a través de la palabra. 3, no se abre la puerta del evangelismo. No abre, dice, no abre, dice, nos abre las puertas del evangelismo. ¿De acuerdo? Corrija ahí el punto 3, ¿no? No abre, dice, no, dice, nos abre, ¿no? Nos abre las puertas del evangelismo. Cuando nosotros estamos en santidad, cuando nosotros estamos en el pacto, cuando estamos con Jesucristo, tenemos el evangelio, estamos en el itinerario del pacto, por favor, tenemos la gracia. ¿Y qué no se abrirá, por favor? Toda puerta se abre de par en par. El Señor nos dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se abrirá, porque todo aquel que pide, se le da, todo aquel que busca, halla, todo aquel que toca, se le abre, ¿no? Entonces, ¿qué hay imposible para Dios? Absolutamente nada, ¿cierto? No hay nada imposible para Dios. Entonces, es así como las puertas del evangelismo se abren de par en par. Ahora, vamos a Hechos, seguimos con Hechos, vamos, verso 9, dice, o voy al 8, ¿no? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mire usted todo aquello que el Señor puede hacer, todo aquello que es fabuloso. Por eso que usted tiene que darse cuenta que usted, desde el momento que usted entregó su vida a Cristo, usted ya no es el mismo. Somos diferentes. La gente del mundo te mira ya como bicho raro, ya eres diferente. Dejaste de tomar, dejaste de decir, ¿qué le pasó a este? ¿No? Ya no sale lo que salía antes de nuestra boca. Ahora sale predicación, sale evangelio, hace Cristo, ¿no? Entonces la gente te queda mirando, ¿no? Porque te conocía cómo eras antes. Entonces dice verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Pensaban que estaban borrachos, ¿no? Estaban tomados, ¿no? O sea, ellos estaban embriagados, pero estaban embriagados del Espíritu Santo. Y vamos a Hechos 3, ¿no? Hechos 3. Aquí vemos, pues, tome mucha atención, esta enseñanza es fabulosa, ¿no? Por favor. Esta enseñanza es fabulosa, la de Hechos 3, del 1 al 10, porque aquí usted va a poder evangelizar a mucha gente con Hechos 3. Vamos, dice, curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo, por eso que hablamos de oración marcada, ¿no? A la hora novena, ¿no? ¿Cuál viene a ser la hora novena? ¿No? Recuerde que nosotros, acá en Latinoamérica, por decirlo así, en todo el mundo, ¿no? Partimos de las 00 horas, ¿de acuerdo? Las 12. ¿De acuerdo? Ya faltan poquitas horas para poder que sean las 12 de la noche, ¿cierto? Vamos a pasar el día viernes, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pero los judíos empezaban a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Entonces, la hora novena para ellos vendría a ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Las 3 de la tarde, ¿de acuerdo? La hora novena. Entonces, ellos subían a las 3 de la tarde, a la hora novena en la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿Ah? Ponga atención aquí. Y era traído, ¿no? No venía solo. Lo cargaban, o lo sé, pero lo traían, dice, a un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ok, voy a parar aquí. Vamos a poner mucha atención. Este hombre era cojo de nacimiento. Tenía familia. Lo traían, dice, ¿no? Lo traían y lo ponían cada día, o sea, todos los días, a la puerta del templo. ¿Para qué? Para que pidiese limosna solamente en la puerta del templo, no dentro del templo, sino a la puerta del templo. Punto 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, porque este hombre dependía del dinero, dependía de lo material, de lo físico. Ese era su diario vivir, ¿no? Como cojo o como inválido, pues él era apartado de la sociedad como un mendigo, de la sociedad judía, ¿no? Y vamos a recordar algo, no solamente Pedro y Juan entraban a este templo, también el sacerdote, también entraban los levitas, ¿no? Y mucha gente simplemente le daba la moneda. Es así como quizás tú muchas veces quizás sales de tu casa y en la esquina vas a encontrar a muchos ahí que siguen vendiendo todo año tras año, día tras día,
Siempre vas a ver a mucha gente que está en lo mismo, ¿no? Su vida es rutina, su vida es religiosa, su vida depende simplemente de lo material, ¿no? Mucha gente, aún muchas veces hogares cuando se pierde un familiar, pues dicen, ya se acabó mi vida, ¿no? Si él se fue, ya no tengo derecho, ya no tengo por qué estar viviendo yo, dicen. Entonces, ¿qué están diciendo? Están diciendo que dependían de este hombre, de esta mujer, dependían de su hijo, ya no merecen vivir. Así hay mucho, quizás no son cojos, pero muchas de estas expresiones hacen de que simplemente yo dependa de alguien. Entonces, este hombre, ¿de quién dependía? Dependía del dinero. ¿Para qué? Para comer, dependía del dinero para vivir. Simplemente ese era su diario vivir. Entonces, verso 5 dice, esperando recibir de ellos algo. Verso 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que nada de lo material, nada de lo que es religión va a poder cambiar, transformar, liberar a este hombre. Nada, absolutamente. Ahora, quizás nosotros no somos cojos, pero nosotros hemos llevado una vida religiosa, una vida monótona, una vida en lo mismo toda la vida, discutiendo, peleando. De repente hemos llevado una vida, pues, caramba, pues, de escasez, de esterilidad, ¿no? O de enfermedad también, ¿no? Esclavos de la enfermedad, siempre con problemas familiares, siempre con problemas de infidelidad, qué sé yo, de repente eh, escasez, falta de trabajo, enfermos con enfermedades crónicas, enfermedades terminales. No necesariamente tenemos que ser cojos, pero esa es la vida de estas familias o este hombre, ¿no? Por muchos años siempre se vivió lo mismo. Entonces, nada, absolutamente nada de lo material no puede cambiarte, la religión no puede salvarte, la religión no te perdona pecados, la religión te juzga, la religión pues simplemente siempre vas a vivir en lo mismo. Y eso es como ese cojo vivía, siempre en la puerta del templo, ¿no? Todos los días, puesto ahí, recibiendo, buscando de poder generar un poco de dinero. Y Pedro, pues también tenía pues esa rutina. Entraba a la hora de la oración y siempre miraba a este cojo y de repente quizás también le va la limosna de siempre. Pero llegó el momento cuando él, después de esta reunión de Hechos 1:3, donde él recibe, ¿no? Recibe esta sanidad, recibe todo, saca, es desenraizado, lo grabado, todo aquello que hizo también que traiciona a Jesús, ¿no? Él fue sanado por completo, recibió la llenura del Espíritu Santo, Hechos 2. Él proclama el Evangelio a más de 3,000 personas, 5,000 personas, de las cuales se convierten en 3, pero también llega la prueba cuando él se acerca y ve este cojo. Ya no lo miró como cojo, ya no lo miró como siempre miraba a este hombre. Lo miró como un hombre que estaba bajo maldición. Y es por eso que le dice, no tengo oro ni plata. Tengo algo más valioso que el oro y la plata. Jesucristo. Y eso es lo que tú tienes que mirar hoy día. ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Acaso hoy que estamos viviendo este año 2023, acaso el mundo no abrió sus ojos sabiendo de que aún teniendo cosas materiales, de nada servía porque la gente se moría, la gente se enfermaba, la gente se internaba en el hospital y jamás salía ya, ¿cierto? La gente se dio cuenta pues que lo material, el dinero no salvaba, pero aún así muchos todavía viven su vida religiosa. Por eso que Jesús decía, viendo no quieren ver, oyendo no quieren oír. Así es. Hoy nosotros somos una evidencia de que lo espiritual es la prioridad. Por eso que el Señor nos dice buscar primeramente el reino de Dios.
Entonces, cuando Pedro ya tuvo, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo te doy. Yo no tengo oro ni plata, pero tengo algo más valioso que eso. Levántate, y se tomó la autoridad, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. E inmediatamente este hombre se levantó. ¿Se da cuenta? Se levantó, se le afirmaron los pies, y lo que tiene que hacer todo como un creyente, hermano mío, crear, estar congregando. Dice que este hombre entró, ¿no? Danzando, cantando, saltando y alabando a Dios. Toda su vida se la pasó en la puerta del templo. Y es así como nosotros, esta enseñanza tiene que estar enraizada en tu vida, que para eso, pues, fuiste salvado. Tu vida cambió por completo y hoy día no tenemos por qué ponerle pretexto a Dios que yo no puedo. ¿Cómo vivía antes? ¿Como este cojo? ¿Cómo vivía antes? Entonces, no tiene por qué, yo no tengo por qué ponerle pretexto al Señor de no congregar. Simplemente miremos, examinemos y que hoy día tengas una respuesta a través de Hechos 3. Ahora, verso 10 dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto, ¿no? Por todo lo que le había sucedido. Amén. Así que también vamos a ver, vamos a el capítulo 4 del 1 al 5. Ahora, mire lo que le pasa a Pedro y a Juan por predicar el evangelio. Mire lo que le pasa por el simple hecho de poder sanar a un hombre, ¿no? Es inaudito, pero es así. ¿Te das cuenta? Mire cómo es la oposición. La oposición no descansa. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciando en Jesús la resurrección de entre los muertos. Dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones era como 5,000. Amén. Entonces, mire usted esa evidencia. Ahora, también vamos a Hechos, también 8:1. Aquí hay bastantes textos bíblicos. Vamos a Hechos capítulo 8, ¿no? Del 1 al 8. Vamos, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte, ¿no? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, o sea, Saulo de Tarso, Pablo, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No tenían miedo, no había temor. ¿Se da cuenta? Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Y con esto termino porque es demasiado largo, ¿no? Hay cualquier cantidad de textos bíblicos, pero voy a terminar con el testimonio de Pablo, ¿ok? Hechos 9. Conversión de Saulo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Recuerde usted que Saulo de Tarso amaba a Dios, ¿no? Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mire usted cómo es el Evangelio, ¿se da cuenta? El Evangelio es Dios buscando al hombre. Eso tiene que tenerlo muy claro. Usted nunca jamás buscó al Señor, ¿no? Fue el Señor quien te buscó a ti. Por eso que también nos dice en Juan 15:16, ¿no? No me buscaste vosotros a mí, yo os busqué a vosotros para que vayáis y llevéis fruto que permanezca, ¿no? Entonces nosotros tenemos que contentarnos con eso de que Él me buscó a mí. ¿Por qué? Porque le soy importante. Usted es hijo, usted es creación de Dios, ¿no? Entonces Jesús también hace lo mismo. Busca a Pablo, aun cuando Pablo era un asesino, aun cuando Pablo era un temor porque maltrataba, azotaba y metía a la cárcel a la gente, ¿no? Y todo el mundo le tenía temor. Ahora, mire usted, dice acá, eh, yo soy Jesús, dice, ¿no? Entonces el verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire usted, cómo se cambian los papeles, ¿no? En un momento él era el que mandaba, él era el que gritoneaba, él era el que tenía la autoridad, pero cuando tú entregas tu vida a Cristo, todo cambia. En otro tiempo nosotros, ¿no? Y levanto la mano, ¿no? Cuando usted tiene esa autoridad carnal, muchas veces nos creemos los dueños del mundo. Muchas veces quizás, ¿no? Cuando ha salido de nuestra boca, cuando muchas veces decimos, no te metas en mi vida, ¿no? Deja que es mi plata, a quién le interesa mi vida, yo hago de mi vida lo que yo quiero, ¿no? Son frases que hemos tenido hirientes, que hemos tenido en esta boca, ¿no? Nos hemos creído los dueños del mundo, ¿no? Es mi plata, ¿y qué? ¿Se da cuenta? Entonces, esas cosas, ¿no? Llegó el momento, pues, que, es, que ese orgullo, esa arrogancia, se va al tacho, ¿no? Se va al tacho porque reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En otro principio éramos nosotros los señores. En el mundo éramos nosotros, ¿no? Como digo muchas veces, los gerentes, hemos sido los presidentes de directorio de nuestra propia vida. Pero, ¿qué es lo que pasa con Pablo? Pablo le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿No? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, ¿no? Entonces, es así como hoy día yo tengo que vivir. Hoy día tengo que reconocer que Él es mi Señor, Él es mi perdonador, me ha liberado, Él ha pagado mis pecados en la cruz y Él ha salvado mis generaciones, mis futuras generaciones, porque mis generaciones iban a llevar esta condenación de pecado. Pero muchas veces nos olvidamos de las cosas. Es como cuando muchas veces quizás nos olvidamos de nuestra propia madre que nos llevó en su vientre por 8 o 9 meses, ¿no? Que nos dio de comer, nos ayudó a caminar, nos cambiaba, nos lavaba, nos bañaba, nos enseñó las primeras letras, caramba, nos llevaba al colegio, ¿no? Todo eso que nos olvidamos de la noche a la mañana y muchas veces la mandamos a largar a la mamá. ¿Sabes qué? No te metas, ya no quiero saber nada contigo, ¿no? Todas estas cosas nos, hace- nos, nos olvidamos tan rápido, ¿no? Y es así como llega el momento, pues, que toda esta arrogancia, todo este orgullo queda por los suelos. Porque la única forma de poderme yo rendir al Señor es dejando de lado mis pensamientos, mis ideas, lo que yo creo, lo que yo era, ¿no? Y eso le llamamos arrogancia, le llamamos orgullo,
Todas esas cosas, pues, porque él nos tiró al piso. Vemos cómo Saulo, estando en el caballo como señor, por decir así, al ver esta luz, ¿no? Al ver esta luz, este resplandor, lo hace tirar al piso. Y es así como el Señor nos encuentra, ¿no? ¿No? Nos tira al piso. Así es el Señor. El Señor nos tira al piso. Y nosotros, pues, todo aquel imperio que hemos levantado, se lo tira al piso. Así que dice el verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. Amén. Yo le sugiero a usted que pueda leer todo el capítulo 9 para que mire usted cómo es la conversión de Saulo, ¿no? Vea usted la actitud de Ananías, discípulo, ¿no? Qué importante es cuando Dios ordena, Ananías anda y ve a Damasco, le dice, no lo manda a la deriva, Ananías, ¿no? Es como decir, anda, busca un Juan allá en Caraballo, ¿no? No, le dice, anda, busca a un tal Saulo de Tarso en la ciudad de Damasco, en la calle derecha, le dice, ¿no? Le da todas las indicaciones del caso, ¿no? Entonces, pero, ¿cuál es la actitud de Ananías? Ananías le replica al Señor, ¿no? Cuando el Señor dice, levántate y anda, ¿no? Levanta, el verso 10, había un discípulo en Damasco llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de cerca acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Verso 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tremendo, ¿no? Pero ese hoy día somos nosotros, ¿no? Es parte de ese testimonio en las cuales, pues, hoy día recibimos órdenes de parte de Dios. Todo se invierte, ¿no? Hoy día estamos bajo autoridad, ¿no? Y qué más gratitud a Dios que nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha salvado de ir al infierno. Amén. Ok. Punto número 1. El lugar donde Abraham recibió la gracia. Génesis 18:1. Vamos a Génesis, dejamos Hechos y nos vamos a Génesis nuevamente. Génesis capítulo 18, verso 1, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Ok? Entonces, el lugar donde Abraham recibió la gracia fue en el encinar de Manré, ¿no? Ahí él recibe esta gracia de parte de Dios. Génesis 13:18. ¿Ok? Génesis 13:18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Nuevamente, ¿no? Génesis 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en casa,
318 y lo siguió hasta Adán. Amén. Punto 2. Dios le manda un ángel del Señor. Génesis 18, verso 2. Y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Amén. Y vamos a Génesis 3, del 3 al 5 también. Y le dijo, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que traiga ahora un poco de agua y lavado estos pies. Bueno, esto ya lo hemos leído al principio, ¿de acuerdo? Pero es así como Dios corresponde, ¿no? Dios responde cuando tú tienes la gracia, cuando estás dentro del pacto, cuando estás pues en el itinerario del pacto, cuando tú tienes el evangelio, pues Dios va a poder mandar a sus ángeles. Y dice, no perdió la oportunidad. 2 Corintios 6, del 1 al 2. Vamos a 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 6, 1 y 2. Dice, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación, ¿no? Vemos cómo Dios corresponde enviando a sus ángeles, pues ese es tu protector, eres tu papá, es tu Señor, y en todo tiempo, pues, nos va a socorrer. 3. La promesa del Hijo, capítulo 18, Génesis 18, por favor. Génesis 18, ¿no? Verso 9 en adelante. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, ¿no? Entonces es la promesa la cual se cumple, ¿no? Y no es la voluntad del hombre, sino es la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, 4, la profecía de la ruina de Sodoma y Gomorra. Toda ciudad, toda vida, todo aquel que no tenga evangelio va directamente al fracaso, ¿no? Por eso es que cuando el Señor nos habla en en Juan 15:5, cuando nos dice apartados de mí, nada podéis hacer, pues es una promesa que se va a cumplir. Pero muchas veces nosotros somos tercos, necios, ¿no? Y queremos acomodar el lugar, pues querernos salir con la nuestra, ¿no? ¿No? Queremos salir a acomodar el lugar como yo quiero, pero se tiene que dar lo que Él quiere, no más lo que yo quiero. Por eso que decimos, hágase, Señor, tu voluntad, ¿no? Y vemos, pues, el Señor nos muestra en Génesis 18, ¿de acuerdo? Vamos a verso 16. Dice, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma y Gomorra, ¿no? Y Abraham iba con ellos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces aquí vemos una respuesta donde Dios te habla, te da a conocer sus planes. No hay nada oculto. ¿Acaso ocultaré algo a Abraham? Dice, mi amigo. Entonces dice, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé, dice el Señor, ¿no? Y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Se apartaron, bueno, aquí termina, ¿no? Entonces vemos cómo Dios cumple, ¿no? Y vemos también ese diálogo entre Abraham y Jehová Dios, ¿no? Cuando le dice, si hallare 30, ¿destruirás Sodoma? Aún hallare 30, no destruirás. Y nuevamente, Señor, perdóname, pero si hallare 20, ¿destruirás Sodoma? Aún hallé 20. Señor, si hubiera 10, tampoco. Y si habrá 5, y si aún hubiera uno,
tampoco destruiré Sodoma y Gomorra. Esa es la misericordia de Dios. Amén. Por eso que el Señor pide que al menos haya uno que pueda creer. Y ese es suficiente para él. Amén. Amén.